Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Cristian, soy parte del equipo de LeanOKR y hoy vamos a hablar acerca de la gestión de portafolios, LeanOKR, gestión de la demanda y les vamos a compartir un caso en el que trabajamos en una empresa financiera, ¿sí? Y les vamos a contar un poquito los entretelones de ese espacio. Sí, como les comentaba, la intención de este webinar es justamente reforzar a los equipos y a la comunidad que siempre nos sigue explorando temas de OKRs. Esta es nuestra intención. Esta sesión va a tener una duración aproximadamente de 1 hora. Así que bienvenidos. Cualquier pregunta que tengan, pueden levantar la mano, pueden utilizar el chat en el caso que lo quieran hacer. Y vamos a ir compartiendo durante esta hora esto que tengo preparado para ustedes. Así que bienvenidos. Vamos a hablar sobre gestión de la demanda con Lin Okia. Ok. Como les decía, mi nombre es Cristian. He tenido la posibilidad de trabajar enormemente en temas de transformación organizacional, transformación ágil y adopción de OKRs a lo largo de toda Latinoamérica. Me especializo en OKRs a nivel sobre todo bancario, financiero, seguros, ya que es ahí donde he tenido como mayores posibilidades de trabajar OKRs y he venido probando regularmente estos modelos con el que vamos a compartir ahora. ¿Ok? Dicho esto, habiéndome presentado, vamos al contexto. ¿Sí? Esta era una organización financiera, líder en su rubro, ya con el que trabajamos buscando enfocarnos en su proceso de transformación organizacional. El acompañamiento era al equipo directivo, ¿sí? Al directorio de esta organización financiera, aproximadamente unas 3.000 personas lo conformaban. No es una organización financiera tan grande, pero es la líder en su tipo, ¿sí? Y en su nicho. Ellos buscaban explorar sus procesos de transformación organizacional, buscaban utilizar metodologías ágiles y empezamos nosotros con un espacio en donde buscamos conocerlos. Desarrollamos o desplegamos ahí un assessment, sí, que principalmente estaba como enfocado en conocer a la organización, pero sobre todo también ir recolectando información en puntos clave. Sabíamos que uno de los retos que querían asumir este equipo directivo para esta financiera estaba enfocado en trabajar OKRs, ¿sí? Sin embargo, las particularidades culturales de su organización no estaban alineadas con el concepto regular de OKRs. Muchos de los líderes habían pasado por este libro, que quizás muchos de ustedes lo reconocen, ¿sí? Y que seguramente lo han observado, lo han recomendado. Se llama Mide lo que importa y el autor es John Doerr. Este libro probablemente ha sido el que ha introducido muchos temas de OKRs en la región. Fue uno de los libros que nosotros les regalamos al inicio al directorio, ¿sí? Al directorio de esta organización. Y algo no hizo clic con ellos. Ya les decía que la cultura era el principal obstáculo para los OKRs. ¿En qué sentido? En el que era una organización joven, el promedio de edad de esa organización era de cerca de 26 años, bastante flexible, bastante adaptativa, bastante colaborativa, y el modelo que traía John Doerr en ese libro era más bien todo lo contrario, más individualizado, más de seguimiento a las tareas, actividades, a los procesos, a los hitos, ya con tareas muy pensado en lo que van a hacer y no en lo que van a lograr. Entonces, algo no hizo match y esto fue como un poco el indicador con el que entramos a un proceso de assessment para conocerlos un poquito mejor. Cosas interesantes para esta organización, lo resumo brevemente, una empresa microfinanciera o se dedica al rubro de microfinanzas, tenían equipos que practicaban agilidad sin hacer o sin utilizar marcos. No necesariamente utilizaban Scrum ni Kanban, pero los procesos de interacción y de conexión que tenían internamente eran bastante interesantes porque había mucha colaboración, mucho trabajo conjunto, mucho trabajo multifuncional en equipos que llamémoslo ágiles sin la necesidad de utilizar un marco estructurado como Scrum o Kanban. Tenía un área de innovación
y transformación de 10 personas. Ellas son los que lideraban como este proceso. La apuesta era que el directorio se involucre de manera directa en el proceso de transformación, entenderlo primero y después involucrarse. El principal producto que ellos manejaban era la tarjeta de crédito, que tenía un porcentaje de mercado bastante interesantes en el rubro de microfinanzas y representaban el 90% de los ingresos que tenía esta compañía aproximadamente. No existía una oficina de proyectos y los proyectos eran organizados por cada una de las áreas funcionales en las que se trabajaba. Había un entendimiento de que tenían que transformarse porque ya venía en competencia con otros bancos en Perú. Estamos hablando más o menos entre 2018, 2020 aproximadamente, ¿no? En ese rango de tiempo. Entonces ya había un interés de digitalizar, de adoptar marcos ágiles, pero habían algunas cosas que encontramos dentro del assessment. Había un presupuesto aproximadamente de 7 millones de dólares, 7 millones de soles para 18 meses, que es aproximadamente unos, al tipo de cambio en dólares, aproximadamente unos 2 millones, 1.800.000, que era implicar muchas decisiones que se iban a tomar internamente, no solamente desde el lado de contratar personal especializado. Había muchos roles que en el momento en el que se desarrollaba ese proceso era bastante caros para la organización. Adicionalmente que esperábamos que haya un retorno regular a partir del mes 18, que era un poco la expectativa que se tenía a nivel interno. Sí, y que podían rentabilizar ya a los 36 meses, es decir, a los 3 años. Esa era más o menos la expectativa que tenía y que habíamos recogido en este primer acercamiento con el assessment. El assessment concluyó en una lista de cosas que encontramos y en una lista de soluciones que nosotros proponíamos, ¿no? O algunas sugerencias. Esas sugerencias fueron priorizadas por el directorio y se estableció que el primer reto o el más importante era organizar el portafolio. ¿Qué es lo que habíamos encontrado nosotros en este assessment? Principalmente que habían proyectos que se duplicaban, no en torno a títulos, sino en torno a necesidades que iban a cubrir. Desde el área de logística tenían un reto particular con el tema de la entrega de las tarjetas. El lado de marketing pasaba lo mismo y ambos tenían proyectos en simultáneo, Gracias. iban que iban a estructurarse de manera directa, ¿no? Entonces, eso fuimos descubriendo que habían varios proyectos que se estaban abordando de manera simultánea, enfocados en en una sola necesidad, que con un poco más de comunicación, con un poco más de apertura de algunos líderes, que también es algo que suele pasar muchas veces, con proyectos como muy personalistas, ya, entonces, de cierta manera eso como influye en todo el proceso. Lo interesante de esto era que ese assessment nos permitió como identificarlos. Si nosotros hiciéramos una suma de lo que lo que estábamos trabajando, eh, más o menos el apagar ciertos proyectos nos llevaba a un ahorro de cerca de 1 millón de dólares en promedio semestrales. Entonces no era una inversión corta. Entonces ya el hecho de abordar el portafolio como un primer punto de referencia fue súper importante. ¿Ok? Más o menos ese es el contexto de lo que les voy a ir contando, de lo que pasó y cómo lo hicimos, sobre todo. Dicho esto, empezamos a trabajar con algo bien interesante, ¿sí? Nosotros le llamamos patrones, ¿ya? ¿Que es un patrón? Es una microsolución, una forma repetitiva de abordar algo, ¿ya? Entonces, estos patrones nos permiten a nosotros tener como referencia de las posibilidades que estábamos construyendo. Para esta organización diseñamos patrones exclusivos para los frentes estratégicos, para los tipos de equipos que íbamos a poder armar, para las clases de equipos que íbamos a armar, para las posibilidades, porque recuerden que este modelo de transformación, que no solamente estaba basado en la gestión de la demanda, era un proyecto más extenso, necesitaba un equipo de gobierno, entonces también como aportar las variables, características que este equipo de gobierno iba a tener o las responsabilidades estaban también en función a patrones. Por ahí les dejo un QR que ustedes con el que pueden ingresar a revisar todos los patrones que tenemos desde el link OKR y les pueden ayudar a dimensionar un poco lo que les estoy comentando, ¿vale? Entonces,
Definimos que esto iba a ser un equipo de gobierno, que la forma de gestionar todo el proceso de la gestión de la demanda iba a implicar múltiples personas que vayan integrándose al equipo y algunas otras que vayan saliendo, evidentemente siempre buscando la eficiencia y con un conjunto de funcionalidades que iban a permitir no solamente gobernar el proceso del portafolio, sino también toda la transformación en general. Entonces, empezamos, o nuestro primer paso fue estructurar las condiciones para este equipo de gobierno. Allí participamos varios consultores, ya, y adicionalmente algunos directores. Ya participó el director de finanzas, el de recursos humanos, el de operaciones y del de tecnología y la de transformación, que era una gerencia que le pertenecía a la dirección de tecnología. Ya, entonces ese fue como el equipo core, llamémoslo así, con el que empezamos a iterar las formas de organizar el portafolio trabajando o explorando desde los Lean OKRs. Aquí algo bien interesante es que desarrollamos esta plantilla que nos sirvió a nosotros para un poquito enmarcar las decisiones que íbamos tomando en torno a cómo nos íbamos a organizar, qué retos traíamos, qué requerimientos íbamos a ir solucionando, cuál iba a ser la estrategia para gobernar todo ese sistema de transformación. Solo, no estoy como solo mirando la gestión de la demanda, sino en general la transformación. Nos pusimos OKRs. Desde un primer momento siempre nos pareció interesante el nombre Lean OKR porque había una relevancia importante porque el sistema sea lo más eficientemente posible. ¿Ya? Entonces el término Lean no solamente acuñaba una referencia hacia la eficiencia, sino también acuñaba una necesidad de conexión, gestionar el flujo, el valor en sí mismo. Entonces nos referenciaba un poco hacia la mirada que queríamos tener con los OKRs. ¿Cómo íbamos a desarrollar todo ese proceso? Yo les había comentado que habíamos hecho un assessment, que habíamos hecho una priorización de los frentes en donde atender y sobre eso empezamos a mirar cómo íbamos a desplegar ese proceso. Ese proceso de adopción empezaba con los OKRs. ¿Por qué tomamos esa decisión? Porque finalmente iban a ser los que definían las prioridades en la organización. Entonces trazamos un ejercicio de OKRs de manera directa hacia toda la organización, nos enfocamos justamente en un modelo de trabajo como muy explícito y esto nos permitió como establecer estas funciones que íbamos a tener en un periodo de más o menos 12 meses, cuál iba a ser la estrategia que íbamos a desarrollar para poder acompañar este proceso de transformación, cómo íbamos a utilizar la data, porque ustedes saben que trabajando con OKRs de alguna u otra manera siempre hay un ejercicio de data regularmente trabajado y un frente relacionado al presupuesto, ¿no? Cuánto íbamos a necesitar y cómo íbamos a distribuir esa cantidad de dinero a lo largo de los múltiples proyectos de trabajo. Entonces, la primera como gran decisión fue no solamente conformar el equipo, sino también sentar un poco las bases de cómo nos íbamos a organizar internamente. Esta plantilla nos sirvió muchísimo para guiar las conversaciones a nivel de el proceso como tal de ejecución. Luego de esto, empezamos a explorar nuestro roadmap de trabajo, ¿ya? ¿Qué implica esto? ¿Qué es lo que íbamos a trabajar finalmente? Ya una ruta enfocada en la definición de objetivos de negocio, en la construcción de un modelo de priorización, en la definición del presupuesto, la priorización del portafolio, la elección de los proyectos en el primer trimestre, la ejecución de portafolio y finalmente los resultados trimestrales que íbamos a tener. ¿Qué fue importante en ese ejercicio? Primero, entender de que necesitamos construir espacios cortos para definir el proceso. ¿Qué implicaba esto? Que los ciclos de OKRs tenían que ser técnicamente cortos, ¿no? Nosotros decidimos por una revisión de cómo performaban los proyectos, tomar los ciclos trimestrales, ¿ya? Y por eso es que hubo como un primer momento para poder construir toda la estructura de decisión y otro momento para poder ejecutar ese proceso. Entonces, más o menos el proceso de trabajo fue relacionado hasta aproximadamente 6 meses como tal, en esta como primer ejercicio de planeamiento, estructura y como tal. Ya les voy a ir comentando.
Eh, Algo que fue súper importante es pensar en sistemas y algo que lamentablemente el libro no tiene justamente es una mirada desde el punto de vista sistémico. Esto es una mirada principalmente individualista de cómo contribuimos a una meta común. Sin embargo, no te habla de cómo gestionar el sistema y era una de las referencias muy importantes que teníamos al momento de reajustar lo que queríamos convertir o lo que queríamos trabajar como Gears. Bajo ese contexto empezamos a pensar en el ejercicio colectivo. ¿Qué fue interesante? Primero empezar a describir cómo íbamos a estructurar nuestro sistema. Teníamos un porcentaje al que le íbamos a dedicar a la operación, al día a día, al BAU, al run, ¿ya? Un porcentaje que le íbamos a destinar a temas de crecimiento organizacional, de expandir el negocio, ¿ya? Y teníamos un porcentaje de tiempo, dedicación que le íbamos a destinar a la transformación. Esos eran los principales tres frentes de trabajo. El run, el día a día, el crecimiento, el growth y la transformación principalmente en esos porcentajes de tiempos. ¿Por qué era importante delimitar esto? Porque esto marca el flujo de trabajo con el cual íbamos nosotros a abordar nuestros proyectos. Regularmente un proceso antes de iniciar su proceso, su transformación está relacionada generalmente entre un 70% a un 80% hasta un 90% en el run y entre un 10 a un 30% en el growth, es decir, en el crecimiento o la expansión del negocio. Sabiendo que iban a haber cosas que iban a transformar este negocio, teníamos que decidir cómo íbamos a actuar en estos porcentajes. Esto se dio en función a una investigación que hicimos interno, recogimos información, revisamos un poco los proyectos que se tenían en cartera y llegamos a esta conclusión de esta como estructura, ¿no? 70-20-10, sabiendo que había varias referencias en el mercado, habían algunos estudios también que referenciaban como una posible buena decisión al nivel de implementar procesos de transformación. Porque eso también nos sirvió porque decidimos que el modelo de gestión más adecuado para medir el run iba a ser los KPIs, ¿sí? Entendiendo como un indicador mirando al sistema operativo, es decir, mirando al cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y los frentes de growth y transformación, los frentes de crecimiento y transformación estaban más ligados a los OKRs. Entonces, esto nos sirvió como para delimitar un poco con qué medir, ya qué termómetro utilizar para qué frente de trabajo. Entonces, ahí es donde nació para nosotros la particular definición con el que venimos trabajando con Lean OKR, y es si quieres abordar un proceso de transformación. Mil disculpas, me parece que alguien está arañando. Ok. Les decía, si alguien quiere mirar este frente de OKR, esta forma que tenemos nosotros de describir, siempre pensamos que los KPIs son una forma, un conjunto de indicadores que van a medir la operación y los KRs o los resultados, los OKRs en general, deberían medir el impacto que estamos generando tanto en el cliente como en el negocio. Entonces, desde este punto de vista fue bastante interesante como dimensionar esto porque sabíamos cuál iba a ser el ancho de banda que íbamos a tener para principalmente los proyectos de transformación o la estructura ligada a esta cadena de trabajo. Entonces, sobre eso definimos el cómo íbamos a abordar ese proceso de transformación. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, ¿no? Cosas que definimos nuevamente les comentaba, ¿no? Nuestro equipo de trabajo, sabiendo que el proceso de gestión de la demanda empieza cuando hay un requerimiento y termina con ese requerimiento entregado, iban a haber muchas formas de atender esos requerimientos y con muchas estructuras organizativas. Dejamos de pensar en la estructura clásica de llamar equipo de trabajo a cualquier tipo de agrupación de personas. Entonces, debido a esto nació el interés de tipificarlos, porque habían muchas posibilidades de trabajar. Un equipo de gobierno era un equipo que tomaba decisiones, un equipo de capacidades era un equipo que se encargaba de enseñanza, de limitación de algunos lineamientos organizacionales, como a nivel de un COE, como lo conocemos hoy. Un equipo de operación era más del día a día, del BAU, el que estaba como operando regularmente. Había un equipo que se encargaba de gestionar terceros o partners. Había otro equipo que buscaba garantizar la experiencia tanto externa hacia los clientes, usuarios y hacia interno dentro de la organización.
transformación, habían equipos en ese proceso de transformación, como los Scrum Masters, los Agile Coach, los Project Managers, que tenían cierta especialidad y que hacían o buscaban cierta automatización o llamémoslo como cierta capacidad de autonomía o de buscar que los equipos sean lo más autónomos posible, no sé, de habilitación, y habían equipos que se encargaban de brindar servicios varios a los múltiples equipos, que eran los de plataforma. Estas clases de equipo eran importantes identificarlas porque cada uno de ellos iba a performar distinto. Si nosotros queríamos organizar el portafolio, lo primero que teníamos que hacer es saber quiénes van a llevar esa operación del portafolio y cómo íbamos a atender todo ese sistema para hacerlo más eficiente. Entonces, por un lado veíamos el tema de las topologías de equipo y por otro lado también empezamos a construir o a identificar las clases de equipo. Habían equipos que se mantenían constantes en todo el tiempo. Habían otros que son los equipos estables. Teníamos otros equipos que iban cambiando algunas personas, menos del 50% del equipo cambiaba por necesidades estratégicas. A eso llamamos un equipo dinámico. Un equipo por misión era un equipo que tenía una necesidad como particular, abordaba una necesidad particular y después desaparecía. El equipo líquido era el equipo que mantenía como el nombre, por ejemplo, los equipos de auditoría, ¿no? Siempre se llaman auditoría, pero el equipo de auditoría para TI es seguramente distinto que un equipo de auditoría de logística. Entonces se sigue manteniendo el nombre, pero los miembros cambian regularmente más del 50%. Entonces, estos dos frentes eran importantes porque esto nos permitía abordar desde el lado de la transformación también ciertas metodologías de trabajo. Desde el lado de OKRs también pasa lo mismo. Probablemente los OKRs funcionen muchísimo mejor con equipos de operación principalmente que con todos los demás equipos. Lo que pasa en su performance con estos otros tipos de equipo es que es muy común que se mantenga, que se definan OKRs y que esos OKRs se vayan como manteniendo estables en el tiempo y simplemente vayan cambiando las metas que van teniendo. Es decir, se vuelve como medio ineficiente. Entonces, estas particularidades nos permitió saber cómo iban a performar y qué métricas o qué indicadores íbamos a utilizar en cada uno de estos casos y cómo los íbamos a medir, cómo íbamos a medir el éxito. Porque recuerden que estamos en este proceso de llevar los OKRs al negocio, de implementarlos y el reto de la eficiencia era algo que nos perseguía constantemente. Entonces, este tipo de decisiones o de identificación de particularidades de cómo íbamos a operar eran importantes no solo desde el lado de la operación del portafolio, sino también desde el lado de las formas de medición que íbamos a utilizar o los modelos de medición que íbamos a utilizar para trabajar y para poder buscar garantizar ese éxito esperado, ¿no? Entonces, sobre esto empezamos a diseñar nuestro proceso de implementación. Como les comentaba, dentro de las prioridades que teníamos en en el proceso de transformación era organizar el portafolio. Dentro del ámbito de la organización del portafolio, lo primero que teníamos que tener era la dirección, es decir, los OKRs. Entonces, hasta ahí habíamos tomado varias decisiones dentro de ese paso. Algo que pasó y bien interesante era de que el equipo directivo no estaba de acuerdo ya con implementar de manera absoluta y completa a la organización con OKRs. Habían hecho varios de nosotros cálculos y nos habíamos dado cuenta que la inversión en horas hombre era muy alta. Técnicamente hablando, la implementación de OKR siempre es cara porque involucramos muchas horas hombres de manera colectiva regularmente, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. Sobre ello, empezamos a definir formas alternativas de implementación y empezamos a probar formas distintas. Por ejemplo, ¿no? Equipos que tenían alta dependencia y que no estaban dentro de una cadena de valor necesariamente, podían tener OKRs. No buscábamos que todos los equipos tengan OKR sí o sí en todos los niveles, sino que hayan como estructuras fuertes que nos permitan trabajar con OKRs para poder maximizar el resultado que estamos teniendo. Entonces, por ahí, equipos con mucha dependencia se unían como en un único equipo y todos trabajaban con los OKRs, con unos mismos OKRs, ya sea equipos de logística, de marketing, de ventas, de riesgos, y constituíamos como un conjunto de equipos ya que tenían o eran gobernados por un solo OKR. En algunos otros espacios trabajamos las famosas cadenas de valor, los trenes, las tribus, como le suelen llamar las cadenas de valor, y que estas cadenas de valor tenían mejor forma de adaptar o adoptar OKRs. Entonces, estas cadenas de valor también trabajaban con OKR. Por otro lado, los despliegues a nivel estratégico. Sabíamos que necesitábamos que la organización esté gobernada por OKRs en sí, es decir, toda la organización con OKRs, pero no que todos los niveles tengan OKRs, que estén alineados sí hacia un OKR. Entonces definimos también los OKRs a nivel organizacional. Primero,
generalmente ese paso, y luego ya empezamos a implementar otros frentes de trabajo regularmente. Entonces, sobre esto es que construimos formas alternativas y las fuimos probando. Regularmente observamos cerca de 10 formas alternativas y nos quedamos con las 6 más importantes o las que dieron mejor resultado finalmente. Entonces, esta compañía no tenía OKRs en todos los niveles, sino tenía agrupaciones de estructuras que permitían trabajar de manera distinta a los OKRs. Y eso nos sirvió muchísimo en el proceso, porque se hizo más eficiente. ¿Sí? En promedio, un equipo que adopta OKRs le invierte alrededor de unas 24 horas trimestrales. Es una cantidad regular de tiempo. ¿Y a quién descuidamos regularmente con esas 24 horas? Al cliente. Entonces, el principal reto es cómo lo hacemos más eficiente y definimos esas estructuras. Regularmente esto lo vemos en un curso que llamamos el curso de arquitectura de implementación en Lean OKR. Están invitados por ahí si alguno quiere llevarlo. Es bastante interesante de ver formas alternativas de implementar OKRs y no solo quedarnos con un sistema único en donde cascadeamos en todos los niveles porque termina siendo muy ineficiente, ya muy ineficiente. Sobre esto, empezamos a definir OKRs. Nuestro ejercicio principalmente era con el directorio. Les comentaba que una de las formas que habíamos como definido principales era que el nivel organizacional, el nivel estratégico, tenga sus propios OKRs y sobre esto ayude como a gobernar decisiones en toda la compañía. Entonces definimos OKRs con ellos como una primera variable de conversación. Algo bien interesante que empezamos a sumar eran variables estratégicas. Entendimos algo. ¿Ya? Que el hecho de mantener o promover OKRs que terminen cascadeándose por obligación en todos los niveles no era eficiente. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces tenemos que definimos OKRs a nivel del directorio y le decimos este OKR de aquí o este resultado clave de aquí, este resultado de aquí va a bajar a toda la compañía. Toda la compañía tiene estos OKRs más los que ellos definan. Ese ejercicio era altamente ineficiente. ¿Por qué? Porque finalmente lo que llegaba a los múltiples equipos no era el impacto directo que ellos tenían que mover, el motor, el indicador que tenían que mover, sino llegaba un indicador genérico. Entonces, yo tenía una persona en tecnología, ya no sé, microservicios que lo medían por la cantidad de ventas que podía tener. Está súper bueno, su responsabilidad, por ejemplo, podría estar con la aplicación y la estabilidad, pero él lo medían por las ventas. Él no se involucraba porque no sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer para vender más. Sabía que tenía que tener la plataforma lo más óptima posible, pero no sabía cómo hacer que esa plataforma termine vendiendo más cuando no era su responsabilidad técnicamente hablando. Entonces, esa disociación con una línea única de trabajo, creímos que no era tan eficiente, que era mejor pensar en sistema, y era un poco del reto que teníamos. Y pensar en sistema nos llevó a empezar a priorizar frentes. Habíamos definido todo un proceso estratégico previamente a la definición de OKRs. Habíamos hecho un poco de indagación, utilizamos herramientas como el Business Model Canvas, utilizamos el análisis PESTEL, los análisis FODA, como para darle contexto a la organización y que los líderes empiezan a definir o a consolidar ese contenido, esa información en tres frentes de trabajo al que le iban a apostar por un año. ¿Ya? Y sobre eso utilizamos los patrones de diseño organizacional, diseño estratégico. En este ejemplo les pongo, ¿no? Por ejemplo, la organización a nivel estratégico elegía o priorizaba la eficiencia operacional como primer frente. El segundo nivel de importancia o la segunda dimensión importante era el de personas y el tercero era de partners, ya las alianzas que tenían estratégicas finalmente. Entonces, esto nos sirvió muchísimo. ¿Por qué? Primero que comunicamos a todos los niveles las prioridades en los múltiples sistemas de trabajo. Luego de eso tendrían las áreas funcionales. Las áreas funcionales tenían estas prioridades y adicionalmente tendrían otras, ya que podría ser, por ejemplo, en el área de ventas, ¿no? En el equipo de ventas, en los canales de venta, el gestionar las canales de venta, el gestionar las cadenas de valor y la cultura terminan siendo importantes en ese segundo nivel, más táctico. Y a nivel operativo, un equipo de microservicios o un equipo por ahí de ventas, para ellos era diferenciación, metodología y enfoque. Entonces empezamos a construir árboles, ¿ya?
¿ya? Nuestra intención era que estos árboles tengan al menos tres niveles. Si yo soy un equipo de microservicios, arriba mío está, o yo pertenezco al área de tecnología, tenía que haber definido cuáles eran las prioridades en tecnología y sobre tecnología está el negocio también sus tres prioridades. Esto fue súper importante, ¿por qué? Porque entendíamos que debíamos conectar el sistema. Entonces, ¿cómo empezamos a definir OKRs? Justamente a nivel estratégico basado en estos tres frentes. Un OKR para eficiencia operacional, un OKR para personas, un OKR para partnership. La gran pregunta era, ¿qué es lo que queremos cubrir o lograr en los próximos 12 meses en torno a la eficiencia operacional? Poníamos el objetivo, poníamos los resultados claros. Lo mismo en personas, qué es lo que queríamos alcanzar en el frente de personas, equipo, miembros de esta financiera, ya en un año. Y sobre esto definíamos OKRs también. Lo mismo con partnership. Sabiendo que lo que bajaba no necesariamente era el indicador, porque podríamos tener indicadores a nivel estratégico como el NPS, por ejemplo. El NPS es un indicador súper amplio que involucra logística, finanzas, marketing, ventas, comercial, etcétera, etcétera. ¿No? Varios intervienen desde sus frentes para hacer que el cliente se sienta lo suficientemente satisfecho como para recomendar el producto, el servicio o el negocio. Entonces, dicho esto, algo bien interesante era que estas prioridades delimitaban justamente los frentes de alineamiento. Entonces, un equipo de microservicios decía, ok, yo voy a construir desde el frente de diferenciación, ¿qué es lo que quiero, en qué me quiero diferenciar el próximo año? Ok, me quiero diferenciar en la forma en la que le vendo a mi cliente. Ok, perfecto. Ahora, ¿esto cómo se conecta con los siguientes niveles? A partir de los resultados clave. Entonces, definíamos un objetivo de diferenciación, pero a la vez la conexión iba. ¿Qué tengo que mover en diferenciación que esté alineado, por ejemplo, al canal de venta y en torno a la eficiencia operacional? Entonces, hacíamos como una conexión directa, perdón, hacemos una conexión directa a nivel de a través de los niveles. Es decir, hicimos más eficiente el proceso no pensando en que lo que teníamos que cascadear eran los OKRs o los KPIs o los indicadores, como quieran llamarles, sino lo que tenía que cascadear son las prioridades. Entonces, esto nos llevó a que el equipo no solamente se rete, porque primero y creímos fundamental dentro de este proceso, es que el equipo empiece a entender el negocio. Cuando tú le dices a las personas, este va a ser el resultado clave que vas a tener, más este, más este, más este, entonces le estás diciendo qué es lo que tiene que hacer. Entonces le queda muy poco ancho de banda muchas veces para hacer otras cosas. En cambio, si tú les dices, esta es mi prioridad, yo puedo encontrar como especialista qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que medir para impactarle en los múltiples niveles. Nuestro foco no es solamente pensar en el sistema operativo desde el equipo, desde la vista como operativa, vale la redundancia, sino de mirar todo el sistema. Aquí me alineo y este área o esta estructura técnica, cómo se alinea un tercer nivel. Entonces, para nosotros era más importante que los equipos miren el sistema porque les permitía definir y entender las prioridades en cada nivel. Regularmente nosotros lo que les pedimos a los equipos ya en un proceso como más adelante fue elijan siempre dos niveles sobre ustedes. Si ustedes son un equipo de ventas, le pertenecen al área comercial, es su segundo nivel táctico, las prioridades del área comercial las tendrían que tener o las tendrían que saber, y las prioridades a nivel de negocio, ¿no? Que son fundamentales porque es como siempre la capa estratégica. Entonces, esa fue una prerrogativa bastante interesante que pudimos desplegar en la organización y nos funcionó muy bien. Muy, muy, muy bien porque empezamos a buscar y a incentivar este bichito cultural de los equipos en entender o buscar entender cómo performaba el negocio. Entonces había más preguntas hacia los líderes, había más interés de saber qué era lo importante porque era eh, técnicamente importante para definir los OKRs del equipo que tengan la posibilidad de entender el sistema. Ya entonces ya empezamos a separarnos un poquito de la versión o bastante de la versión de John Doerr y empezamos a como explorar inicialmente esta mirada que hoy llamamos Lean OKR, que tiene que ver más con el sistema, que tiene que ver más con la flexibilidad, con las posibilidades, que cómo ajustar un modelo en función a la necesidad y no más bien llevar a la organización al método, sino más bien el método a la organización. Y eso termina siendo menos restrictivo culturalmente hablando, ¿vale? No sé si alguno tenga alguna pregunta. Hasta aquí, ¿no? Sí, Cristian, sí, yo Vale. tengo una. Es,
Más bien es duda y a ver si puedes orientar hablaste de que se crearon value stream Sí, en los diferentes procesos que se gestionaron, ¿no? ajá. Entonces, para crear ese value stream, incluiste personas bueno, en cada value stream, personas de cada área y siendo el personal, pues limitado, ¿cómo gestionaste eso? Esa es una buena pregunta. Nuestra referencia hacia el value stream fue quizás una segunda etapa. Ya la primera etapa era cómo organizamos la forma en la que vamos a llevar a cabo los proyectos, cómo agilizamos el sistema antes de enfocarnos en agilizar la estructura, que sabíamos que era importante y que teníamos que considerar. Entonces, en la primera etapa lo que hicimos es estar como pensando en bloquear y cómo hacemos que esa estructura que antes era una estructura funcional, termine siendo una estructura en donde como facilite la colectividad y la organización y la autoorganización en función a eso. En la segunda etapa empezamos a identificar cuáles eran los equipos que más se juntaban regularmente. Entonces encontramos que los productos eran una de las estructuras regulares en donde trabajaban, los servicios era otra de las estructuras, habían ciertos proyectos repetitivos que gestionaban y que también eran estructuras que regularmente se juntaban, o algunos eventos específicos cíclicos ya que participaban también en esa estructura. Así que definimos como esos cuatro tipos de value stream: productos, proyectos, eventos y productos y servicios, pues, ¿no? Los cuatro tipos de value stream. Pero eso fue en un segundo momento. Cuando llegamos a esa identificación de las posibilidades de value stream, empezamos a sumar miembros de los equipos que por ahí visibilizábamos como futuros líderes de esos value stream y los involucramos. Estos líderes no tenían la prerrogativa o el reto de convertirse, por ejemplo, en un tribe lead, ¿no? Un líder de la tribu o un líder del tren, ya, sino más bien en una persona que ayudaba en el diseño, ¿no? Pensando no desde el área funcional, sino más bien una área desde una mirada como más sistémica, qué personas deberían incluirse, cómo deberían, cómo gestionar el proceso. Pero esta persona también llamaba a dos o tres personas adicionales que conocían quizás más la operación o tenían un poco más de detalle técnico. Regularmente siempre teníamos como una triada muy presente en los modelos de definición de cadenas de valor. Teníamos como un representante de negocio, teníamos un representante técnico y teníamos como un representante metodológico. Ese era como el patrón que repetimos mucho a nivel del diseño como tal de equipos. Pero como te decía, esto fue como en una segunda etapa. Primero nos interesaba como construir las condiciones culturales para que el cambio de estructura no sea como tan abrupto y tan chocante para los equipos que venían trabajando de una manera distinta. No sé si con eso respondí tu pregunta, Ismael. Sí, muchas gracias, Cristian. Entonces, finalmente lo que terminamos haciendo es definir los OKRs de negocio. Son muy parecidos a estos de aquí, no son estos evidentemente, pero teníamos ser el principal medio de pago del país, tener clientes con experiencia memorable, duplicar la utilidad neta, crear una organización innovadora, cada uno de estos con sus particulares resultados clave, ¿no? Algo que nos dimos cuenta en el diseño que puede ser una nimiedad, pero realmente como marcó una tendencia de lo que veníamos trabajando era evitar o sea, buscando hacer más eficiente el proceso, dejamos de utilizar los verbos, ¿no? Ustedes saben que muchas veces cuando definimos OKR nos dicen, oye, empiecen un verbo, una meta, un indicador, como una estructura regularmente con una estructura como marcada. Lo que pasaba es que muchas veces por la aspiracionalidad de los equipos siempre querían ir hacia adelante y muchos de sus retos era como incrementar, aumentar, crecer, etcétera. Entonces los equipos siempre andaban con el celular, lo veíamos mucho con el celular buscando sinónimos de crecer. Entonces perdían como tiempo en eso. Entonces decidimos como muy rápidamente, ya no vamos a utilizar un verbo, sino solamente un signo. Si queremos incrementar, le ponemos un más, si queremos disminuir un menos, ya, y si queremos como tener una meta fija, ya no colocamos ningún signo, simplemente como un 85% de nuevos productos, ¿no? De ingresos por nuevos productos. Entonces ya teníamos como una precisión como muy exacta. Lo otro es que abandonamos cualquier tipo de rango. No existía en esta organización los mínimo tal, los máximo tal, los entre esto y esto. Siempre pensamos en un número preciso. Si era más de 85, sabíamos que el equipo llegara a 85 y iba a abandonar todo el trabajo relacionado a sus OKRs.
Entonces, si sabíamos que podían llegar a 86, poníamos 86. Si sabíamos que podrían llegar a 87, poníamos 87. Pero teníamos una meta muy precisa, muy visible, muy exacta, nada de rangos. Ya fue una decisión también como más como de característica de cómo trabajamos. Los objetivos no basados en lo que vamos a hacer, sino en lo que vamos a lograr. No es lo mismo implementar una plataforma de comunicación al cliente que acercarnos a las decisiones del cliente en su día a día, por ejemplo. Uno estoy pensando en el logro y el otro estoy pensando en la actividad que voy a hacer. Los OKRs de esta organización estaban todos pensados en el logro, en lo que querían lograr, no en qué es lo que querían implementar o cómo lo iban a hacer. Entonces eso fue bien interesante porque nos llevó a que los líderes empiecen a pensar distinto. Hay una mirada muy clara en Latinoamérica en pensar en lo que hago y no en lo que voy a lograr necesariamente, o no dimensionarlo. El reto de aquí estaba así, en dimensionar, porque los equipos tenían la capacidad técnica para definir el cómo lo iban a hacer. Si yo le digo, nuevamente repito, qué es lo que quiero, ya seguramente rompes todos los procesos innovativos que podrían generarse. Si yo le digo qué es la necesidad que quiero cubrir o cómo me veo habiendo cubierto esa necesidad, probablemente tenga muchas posibilidades que se puedan acercar y que de alguna u otra manera los procesos innovativos vayan emergiendo. Entonces, esa fue como una de las prerrogativas importantes al momento de cuidar justamente el despliegue de OKRs a lo largo de esta compañía. ¿Vale? Entonces, como para que tengan una referencia, definimos OKRs a nivel organizacional y aquí viene todo el proceso de gestión de la demanda, ¿sí? Aquí es donde empezamos como a pensar, ok, ya tenemos puesto los OKRs, tenemos más o menos estructurado cómo lo vamos a trabajar, pero ahora tenemos que pensar en los proyectos, porque hay muchas cosas que nos solicitan y que tenemos que entregar. Toda esa línea de trabajo le llamamos gestión de la demanda y era lo que teníamos que organizar. Cómo distribuíamos eficientemente el trabajo y los presupuestos para este equipo de decisiones. Y adicionalmente algo importante, cómo fomentábamos a través del presupuesto la innovación dentro de esta organización, porque era uno de los principales retos que se venían decantando del corporativo, porque esta organización pertenecía a un corporativo mucho más grande. Entonces había varios retos que teníamos que hacer, trabajar, y creo que necesitamos un sistema justamente que promueva eso, pero que adicionalmente siga conectando con los OKRs, porque tiene que darle relevancia. Los OKRs no simplemente es un ejercicio nominal en que definimos objetivos y resultados clave, los dejamos en un Excel, los dejamos en una plataforma que adquirimos recientemente y los olvidamos hasta que nos los vuelvan a pedir. No es el ejercicio y queríamos como imprimir los OKRs dentro de las decisiones que puedan tomar. ¿Cómo lo hicimos? Ya primero empezamos a categorizar, ya definimos cómo íbamos a tener nuestro proceso de inversión. Evidentemente la operación ya la hemos visto anteriormente, se lleva un gran parte del presupuesto de la operación y de la prioridad, generalmente el 70%. Luego teníamos algunos proyectos, experimentos, ideas en tres estructuras diferentes que deberían albergar el otro 30%, ¿no? Que es, les decíamos, el growth y la transformación. Entonces, ¿cómo lo dividimos? Para nosotros las ideas era algo que estaba en la cabeza de alguien y que parecía interesante, pero que no se había tangibilizado ni un segundo, ni un minuto en la organización. No había nada, simplemente había una idea en la cabeza de alguien. Un experimento era algo que había dado un siguiente paso, en donde ya tenía un equipo, quizás no dedicado a tiempo completo, sino dedicado a tiempo parcial, y que estaba como probando con mínimos recursos si la idea era viable o no. Y teníamos los proyectos que ya habían demostrado viabilidad, factibilidad y que más bien estaban en un proceso de implementación luego para sumarse a la operación. Esas fueron las tres estructuras que encontramos en esta organización para definir o categorizar la forma en la que íbamos a organizar a los equipos y también a destinar principalmente la inversión que teníamos. Sabíamos evidentemente que sobre todo a nivel de experimentos, ideas, muchos de estos no iban a tener retorno, porque ustedes saben que los procesos de innovación no es que todos sean exitosos. Probablemente de los 30 proyectos que tengas, uno en el mejor de los casos funcione, ¿no? Entonces sabíamos que era una bolsa más de gasto, e inversión a largo plazo, evidentemente, pero era una forma más de gasto que de inversión como tal, a diferencia de un proyecto que sí ya tenía una viabilidad y factibilidad comprobada, y ya tenía incluso un equipo asignado de manera directa. Pero aquí es donde viene el cambio de mindset. eh, Empezamos a identificar que los proyectos a partir de este momento todos iban a ser evaluados trimestralmente.
¿Qué quiere decir esto? No hay un compromiso desde la organización con financiar un proyecto en el largo plazo, a menos que sus OKRs demuestren el valor que están generando. Entonces, es una decisión bastante importante. ¿Por qué? Porque tuvimos que cambiar algunos contratos o refinanciar algunos contratos que teníamos, porque de pronto podríamos tener un proyecto en específico que durante 3 meses no generaba valor, teníamos nuestra linternita naranja, ámbar, ya, y si al sexto mes tampoco generaba valor, ya era una linterna roja y lo pasamos a stand-by o de pronto simplemente lo pasamos a mantenimiento y no le destinamos más recursos y esa capacidad lo destinamos a otra cosa. Entonces empezamos como a enfocarnos en esta cultura de más del corto plazo, pero también pensando en que no era un ejercicio tan blanco y negro, ¿no? Que había que tener cierta evaluación, evidentemente, para que no apaguemos proyectos que de pronto no soy rentables hoy, pero son rentables en 2 o 3 años o son necesarios por temas de legislación, por ejemplo. Entonces, bajo algunos matices, tomamos como esa decisión. Todos los proyectos iban a ser evaluados trimestralmente y conforme vayan generando valor, conforme vayan generando números en verde, iban a tener la posibilidad de como de financiar un siguiente tramo. Y esa evaluación iba a ser constante, iba a ser trimestrales. ¿Ya? Entonces, esa estructura fue importante. ¿Por qué? Porque nos permitió implementar algo que era importante para el negocio, que eran los business case. Ya, entonces hay una etapa intermedia en donde nosotros solicitamos a los equipos que van a ser evaluados un business case. No es evidentemente el mismo nivel de precisión de una idea que de un proyecto estructurado y completo. ¿No? En lo primero, evidentemente, va a ser algo como muy superficial, van a ser temas como muy de alinear y de como observar el impacto que podría tener. Y en los proyectos, evidentemente, era como materializamos finalmente ese valor que estamos buscando generar. Entonces, esa estructura fue importante. Construimos unos business case más pensando en la estructura lean, ya no una estructura como rígida, sino más bien una estructura más como flexible que nos permita a nosotros entender de qué va o entender cómo hemos avanzado en ese proceso y sobre ese entendimiento evaluar finalmente si vale la pena seguir invirtiendo o no en ese proyecto. ¿Quiénes iban a tomar las decisiones? Los directores principalmente y este equipo de gobierno de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en la práctica? Cada 3 meses los proyectos deberían presentar sus casos de negocio, el cómo habían avanzado, si estaban a nivel de proyectos o experimentos, qué resultados habían tenido, y cada uno de estos se iba manejando, se iba gobernando con OKRs. Y todos estos amparados en los OKRs de negocio que eran los principales. Entonces, sobre esto es que introducimos esta herramienta, el Lean Business Case, así le llamamos, pensando en información necesaria que deberíamos construir para poder tomar las decisiones si seguíamos en el camino con este tipo de proyectos o con este tipo de inversiones o no. Luego de esto, habíamos que identificar esto que les venía comentando, ¿no? El tema de los presupuestos. Teníamos un presupuesto relacionado a mantenimiento de la organización, teníamos un presupuesto relacionado a mejoras dentro de la organización, teníamos esta extensión, un presupuesto relacionado al growth, al crecimiento como tal, y por otro lado la disrupción, ¿no? A la transformación como tal, que eran más o menos buscando como alinearnos a esta estructura de los tres horizontes, ya sabiendo que se dan de manera como independiente y en simultáneo, ¿no? Pero la teoría como original de los tres horizontes era más como en cadena, ¿no? Primero estás en el primer horizonte, quizás unos 1 a 2 años, entre 2 a 5 años, si no me equivoco, es el horizonte 2 y sobre los 5 años es el horizonte 3. No necesariamente hoy las industrias se mueven de esa forma, sino muchas mueven como en paralelo. Entonces sabíamos que esos tipos de estructuras iban a tener cada uno un presupuesto particular. Le asignamos una bolsa a frentes de mantenimiento, una bolsa a frentes de mejora, una bolsa a extensión y una bolsa a disrupción. Cada uno de estas posibilidades, esos horizontes, tenía una bolsa máxima que se podía gastar trimestralmente. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos 10 proyectos de mantenimiento y tenemos el presupuesto, por lanzar simplemente un número, de 2 millones de dólares trimestrales, iban a competir los proyectos en función a prioridad. ¿Qué proyectos iban a ser los más relevantes o los más urgentes a financiar y iban a estar enfocados en ese trimestre? No solo por el tema de inversión, sino también por el tema del foco.
porque sabíamos que si teníamos 20 proyectos en mantenimiento, el tiempo de generar el proyecto iba a ser mucho más largo que tener pocos proyectos y dedicarle mucho mayor capacidad a cada uno de ellos. Entonces buscamos cómo acelerar el sistema también desde este concepto mindset ágil que teníamos o que traíamos al negocio. Entonces eso fue como también bastante interesante pensando este tema de las estructuras. Cada uno de estos horizontes tenía un presupuesto particular y los múltiples proyectos, ideas, iniciativas que se tenían iban a competir de manera directa en esa estructura trimestral en donde la elección se iba a dar de una forma bien interesante, pensando en cómo nosotros finalmente estamos como generando valor a los OKRs que teníamos dentro del año. Entonces, finalmente esa priorización del portafolio se dio de esa manera. Teníamos múltiples iniciativas que íbamos a presentar trimestralmente y estas iniciativas eran ponderadas, es decir, el equipo de directorio más el equipo de gobierno tenía como una hojita, una cartilla en donde se presentaban los proyectos y iban a ser evaluados en función a la contribución. Teníamos, por ejemplo, en la organización dos OKRs, cada uno de los OKRs, para este ejemplo se lo estoy poniendo, tenían dos resultados clave. La evaluación era iniciativa uno con resultado clave uno, iniciativa uno con resultado clave 2, iniciativa uno con resultado clave 3 del objetivo 2 y iniciativa uno con el resultado clave de 4 del objetivo 2. Entonces teníamos como una conexión de manera directa. Cuando esta iniciativa que íbamos a financiar estaba alineado a los OKRs. Ahí van a haber algunos que tenían poca alineación, como por ejemplo estos aquí que tenían cero alineación y habían otros que tenían mucho más alineación, en este caso en una escala del 1 al 10 en promedio. ¿No? Entonces, esta evaluación nos permitía que iniciativas del mismo tipo, ya les decía, en función a esos horizontes que están organizados, tenían un presupuesto particular y competían entre sí. No quería decir que porque no eran elegidos no estaban enfocados o que no estaban bien estas iniciativas, sino más bien cómo hacíamos para que esta competencia ayude a identificar mejor el valor que éstas estaban generando en función a los OKRs que habíamos definido a nivel de gobierno. Entonces, todas las personas que pensaban en iniciativas sabían que tenían que pegarle a los OKRs. ¿Qué garantizamos con esto? Que los OKRs de negocio estén en la cabeza de toda la organización. No estaban pensando en el proyecto, sino estaban pensando en cómo su proyecto le generaba valor a ese resultado clave, en cuánto lo movía. Entonces, esa expectativa de la compañía hacía de que muchas cosas se muevan dentro de la organización. Entonces, esto permitía que sí o sí la organización tenga un sistema vivo de OKRs y no un sistema en el que simplemente se ha definido por pura burocracia y no pasó de ahí. Entonces, sobre estos OKRs definimos algunos factores de éxito, algunos relacionados con el tiempo, otros relacionados al presupuesto, otros relacionados a los ciclos con el que ya venían trabajando, por ejemplo, anteriormente. Entonces, teníamos como información complementaria que nos ayudaba también a no reducir la conversación a los OKRs, sino en agregar algunos otros criterios de juicio para el momento de calificar. Cada uno de los líderes tenía una estructura como esta. Primero lo teníamos como en una hoja física y después lo pasamos a una aplicación rapidita ¿cómo se llama? En sus teléfonos y hacían una evaluación. La aplicación automáticamente te priorizaba los proyectos y no elegíamos en función al que llegaba primero, sino empezábamos la conversación en torno al que llegaba primero. ¿No? Esa era la primera iniciativa con la que buscábamos alinear a toda la compañía, tanto directores como equipos buscaban alinearse en función a si esa era la iniciativa número uno y era la que tenía que tener prioridad para financiarse. Luego pasamos a la 2, a la 3 y así sucesivamente en el ranking. A veces algunos se cambiaban por temas de estrategia, por temas de conocimiento, desconocimiento de algunas prioridades o necesidades que iban a cubrir estas necesidades. Y finalmente la intención es que el equipo en conjunto decía qué proyectos se iban a hacer. Ya no era una decisión como en un inicio como lo encontramos, en donde teníamos cada director con su presupuesto particular iba financiando los proyectos que quería mejor financiar, si no teníamos un presupuesto único en donde todo el directorio definía cuáles eran los proyectos más importantes que se terminaba financiando. En un momento se pudo hacer como medio complejo el sistema, pero en un segundo momento lo que empezamos a hacer era como un embudo, ¿no? No es que los proyectos llegaban de golpe al inicio, disculpas, este llegaban tenían la posibilidad
de trabajar los proyectos en función a ese presupuesto, como les venía comentando. Y en esta segunda etapa pasaban como niveles de aprobación, ¿no? Para llegar como al directorio, a esta como especie de Shark Tank, habían como niveles que tenían que cumplir o aprobaciones que deberían cumplir como para que no lleguen todos los proyectos, sino llegue una cantidad razonable, ¿no? Que aproximadamente era el 50% de los proyectos que se presentaban. Entonces esto nos permitió hacer este proceso más eficiente. Creo que después del tercer ejercicio nos tomaba cerca de 1 hora y media, 2 horas el ejercicio, ya, y se empezó a organizar la empresa de decisiones a partir de este proceso de priorización. Una vez teniendo el ejercicio ya priorizado o los proyectos ya definidos, pasamos a la elección, evidentemente, de las iniciativas con las que veníamos trabajando y empezamos a estructurar los equipos. Dependiendo de cada iniciativa tiene performance distinta y sabíamos o elegíamos qué tipos de equipos íbamos a formar. Si iban a ser equipos estables o iban a ser equipos dinámicos o equipos líquidos o equipos por misión. Entonces empezamos ya a conectar con esta etapa que les había comentado de manera previa, ¿no? Entonces a veces teníamos equipos integrales que tenían como esta flexibilidad de ir como cambiando entre uno y otro equipo, a veces teníamos solo equipos como enfocados, solamente mantenimientos o solamente mejora, solamente en expansión, en crecimiento o solamente en disrupción. Entonces teníamos como múltiples tipos de equipos que habíamos formado bastante flexibles que permitían como abordar ciertos proyectos en el caso de que alguno de ellos no iba bien o algunos de ellos necesite como asignarse un equipo nuevo para que empiece a trabajar. Entonces, esa estructura de equipos nos ayudó muchísimo para lograr como discernir hacia dónde apuntábamos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, ¿no? Ok, luego pasaba a la operación de portafolio. Sabíamos que los modelos ágiles con los que teníamos, tanto Scrum como Kanban, no nos llenaban completamente los ojos en función a lo que necesitábamos. Si habíamos ya definido un poco los equipos, no era tan... no logramos hacer match correcto con las metodologías que ya existían, tanto Scrum como Kanban, y lo que decidimos fue mantener los patrones. Si teníamos múltiples patrones de eventos que teníamos en múltiples organizaciones o en múltiples metodologías de trabajo, los agrupamos en un conjunto de patrones operativos y empezamos a construir patrones como más específicos o modelos como más específicos en función al equipo que se estaba formando. Sobre todo esto teníamos como muy en cuenta a nivel de idea, proyecto, es decir, porque, perdón, proyecto, iniciativa, que eran los que estaban probándose recién y los que ya tenían una estructura porque finalmente estos equipos iban a hacerse más sólidos en el camino, ¿no? Al menos eso era lo que esperábamos. Entonces, tener como una metodología única, tradicional, implicaba un gasto mayor, porque, por ejemplo, si queremos hacer Scrum, tenemos que tener un Scrum Master, tener un Product Owner, y estos costos en el mercado eran demasiado altos, ¿ya? Y no justificábamos técnicamente la inversión. Ya algo que nunca pasó. Ya fue una transformación que no estuvo rodeada ni de Scrum Master ni de Agile Coach, sino una transformación como organizada desde la misma empresa. Ya entonces empezamos como a definir algunos patrones que teníamos que tener en función a la operación y algunos patrones en función a roles, ya que como desmenuzábamos el Scrum Master en torno a todo lo que tiene que hacer y estos patrones iban a aterrizar en los miembros de los equipos. Entonces no es que tengamos un Scrum Master técnicamente hablando como personas, sino teníamos el rol del Scrum Master diversificado entre el equipo. Lo mismo en el rol del Product Owner y algunas características adicionales que deberíamos tener. Entonces, en resumen, ¿qué pasó? A nivel de la operación, empezamos a trabajar todo el ejercicio con estructuras como únicas para esta organización. Luego de esto, ya teniendo conformado el equipo y ya sabiendo cómo lo íbamos a abordar, estructuramos el planeamiento, ¿no? Teníamos trimestres, habíamos definido sprint de 2 semanas para todos los trimestres y iniciamos nuestro plan operativo, es decir, qué es lo que íbamos a hacer en cada uno de los sprints, pero también sobre todo identificábamos las dependencias, porque era importante, si se retrasa una dependencia, se retrasa el cumplimiento de un resultado clave, se retrasa el cumplimiento de un objetivo. Ya entonces, esta estructura nos permitió saber que el final del planeamiento terminaba con un equipo con su plan operativo, es decir, su calendario de trabajo, su calendario de dependencias y cómo iban a ser como solucionadas o cómo iban a ser como contenidas y su plan de riesgos. Esas tres como entregables eran la salida de nuestro proceso de planeamiento pensando en el trimestre. Me parece que había algunos comentarios en el chat, me disculpa. Ya te respondo, Andrés, sobre esto.
Ya, entonces terminamos el planeamiento a este nivel, prioridades, nuestro plan de dependencias, nuestro plan de riesgos, y esto era como los entregables finales hacia el ejercicio. Ya después, evidentemente, tenemos un proceso de trazabilidad de cómo íbamos a estructurar todo el sistema, ¿no? Tenemos objetivos, resultados clave, iniciativas, épicas, feature, historias de usuario, tareas, era como la estructura como de trabajo regularmente, sobre todo para equipos de tecnología. Los equipos de negocio que no tenían productos tecnológicos pasaban de iniciativas a tareas. No nos forzamos ni queríamos forzar a la organización a que entienda que es una épica, que es un feature, que es una historia de usuario, porque técnicamente a algunos no les servía mucho. Entonces empezamos como a diversificar esa trazabilidad y sabíamos que esto nos iba a ayudar dentro del proceso. Sobre esto construimos un modelo operativo, ¿no? ¿Qué implica esto? Tipos de equipo, clases de equipo y algunas prácticas que teníamos que hacer recurrentemente. Sabíamos que habían procesos como por ejemplo de seguimiento de OKRs, que queríamos terminar al final de cada trimestre con una evaluación, al que le llamamos QBR, que íbamos a tener reuniones de líderes para evaluar estos resultados, que era lo que le llamamos el EBR, o era la reunión de ejecutiva de negocio, en donde analizábamos datos y sabíamos si teníamos que seguir en las mismas prioridades o tenías que cambiar algo. Entonces sabíamos que teníamos como ciertos eventos que queríamos como trabajar tanto a nivel de equipos como a nivel de escala. Entonces empezamos como a jugar con esto y empezamos a construir un modelo como muy particular, entendiendo la cultura de la organización, que era como les decía al inicio bastante joven y que había como mucha facilidad de conversación, conexión, entonces no lo queríamos como estructurar en vamos a hacer Scrum, vamos a hacer Kanban, vamos a utilizar Safe o vamos a utilizar Less, sino más bien como vamos a agregar este espacio para que conversen y para que tratemos sobre esto, ¿no? Entonces, buscamos que el modelo de adopción sea más amigable en general para toda la organización, sabiendo que el sistema que gobernaba todo esto eran los OKRs. Es decir, no nos basamos en Scrum para gobernar la organización o en Safe o en Less, sino en los OKRs como un modelo de gobierno finalmente. Y que este modelo de gobierno iba a tener algunas prácticas que íbamos a utilizar que venían como desmenuzadas de Scrum, de Kanban, de Less, de Safe, etcétera, y que los íbamos a ir colocando en función a la necesidad del equipo y en función principalmente a la topología de equipos y a las clases de equipos que teníamos que tener. Entonces, el proceso como en una segunda etapa era cómo conformamos cadenas de valor o estructuras o agrupaciones estructurales que nos permitan potenciar el resultado, pero también cómo atendemos a estos particulares equipos que se van formando de manera interna. Nos preocupamos primero en esta segunda parte, en cómo construimos un modelo para que trabajen bien o correctamente en función a los tipos y clases de equipo, y después nos empezamos a pensar en cómo cambiamos o ajustamos la estructura como tal para poder darle sentido a todo el sistema. ¿Ya? Entonces, desde esa forma es que empezamos a trabajar este modelo operativo. Por ejemplo, una tribu de data tenía estas cuatro espacios. Una definición de la estrategia, un proceso de planeación, una signa operativa que era semanal, tenía una revisión de resultados que era trimestral, tenía retrospectivas mensuales y tenía, perdón, quincenales, algunas semanales, algunas mensuales, va a depender mucho de la dedicación del equipo y espacios de aprendizaje como bien definidos, ¿no? Entonces, estas estructuras no representan necesariamente una mirada de Scrum a detalle o una mirada de Kanban a detalle, pero nos sirvió como para empezar el proceso, ¿no? Como tener una etapa como intermedia en la que estamos como encontrando una forma de autoorganización y de colectividad interesante para explorar este proceso. En este caso es en una tribu de data, 7 equipos con 58 personas, como en este sistema light de conversación o de colectividad o de estructura de conversaciones. Y bueno, finalmente terminamos los OKRs con un cierre de ciclo, una estructura como muy particular en torno a tomar la información o de resumir lo que íbamos avanzando con OKRs, revisar un poco cómo habían performado los proyectos con datos, tomar decisiones hacia qué sigue siendo o no importante dentro de la compañía y finalmente terminar el proceso en ajustando OKRs o de pronto ya simplemente comunicándolos para que se haga un nuevo ejercicio de OKRs, en el caso que sea necesario para los equipos que quieran o que tengan la posibilidad de ser financiados nuevamente, porque recuerden que teníamos un proceso de revisión de financiamiento cada 3 meses. Ya, si no me equivoco, después del segundo año se extendió a 6 meses, es decir, habían algunos proyectos más a largo plazo que se estaban como validando de manera regular, entonces ya no hacía como mucho sentido mirar esa validación cada 3 meses, sino pasar a la mirada semestral y hasta lo que sea, hasta donde sea hoy
la organización sigue manteniéndose con esa evaluación semestral. Es decir, cada 2 trimestres evalúa si sigue manteniendo, sigue financiando al proyecto iniciativa en general que tiene para el siguiente trimestre, ¿no? Entonces no hay ningún proyecto perenne por naturaleza. Cada proyecto se va ganando su estabilidad conforme a los resultados que van teniendo. Entonces, ya es una mirada completamente distinta desde lo tradicional, pensando en el proyecto, a una mirada más desde la gestión del valor y cómo este valor termina siendo evidenciado con el equipo. Entonces, empezamos como a agregarle un mindset, llamémoslo así, invisible, que era el de identificar dentro de los equipos el valor que estamos generando con el negocio y no solamente pensar en lo que vamos a hacer o en cómo lo vamos a implementar. Entonces, ese nuevo skill nos ayudó a discernir bastante las elecciones que íbamos a tener, porque ya el equipo empezó a hablar en un solo idioma. Antes del proceso era, unos hablaban de tecnología, otros hablaban de operación, otros hablaban de cliente, otros hablaban de experiencia, y cada uno en su idioma. Pero si reducimos todo esto a pensar en cliente y negocio, todos convergemos en ese contexto. Y sobre esto es que empezamos a construir como un modelo que finalmente llamamos Lean OKR y que tiene como esta mirada más sistémica, más adaptativa, más flexible, basado en las posibilidades y no como en una estructura única, en una recomendación única que tengamos de trabajo. Y esto nos ha permitido como llevar o replicar este modelo en muchísimas organizaciones y pensar de que esta es quizás una mejor forma de pensar o repensar los OKRs y no desde la vista tradicional que quizás por ahí confundimos o que lo veníamos construyendo en el libro Mide lo que importa, ¿no? Que está bueno, pero creemos que eran los OKRs pensados en una organización de los 70, de los 80, donde todos eran más estables, estaban más manejados en un contexto complicado que complejo. Hoy estamos en un entorno complejo en donde tenemos alta variabilidad y necesitamos mucha más adaptación. Los OKRs, como los conocemos regularmente, son muy de cascada. Entonces hay un gran reto de trabajar justamente en función a eso. Finalmente, el cierre de ciclo está en función a estos eventos. Buscamos cómo cerrar entre el sprint 5 y el sprint 6 y empezar el siguiente sprint uno del siguiente trimestre ya en la ejecución o en la operación, haciéndole seguimiento a lo que estamos trabajando. Eh, bueno, no sé si tienen preguntas finales. Esto era un poco lo que quería compartirles. Ah, por aquí me parece que tenía una pregunta de Andrés. Me parece interesante lo que compartí. Muchas gracias, Andrés. ¿Cuáles son los errores o fallas que se presentaron? Primero pensar, porque la primera intención fue, vamos a hacer todo en función a lo que teníamos en mente, ¿no? Trabajemos con Scrum y equipos de innovación, trabajemos con Kanban, con equipos de operación, y a los equipos les costó un trimestre demasiado una enormidad. Sabemos que el cambio incomoda, pero también sabíamos de que muchos equipos no les generaba el valor que quisiéramos. Y ahí es donde pensamos en, oye, ¿cómo cambiamos esto? No fue desde un primer inicio el pensar en patrones, fue como en un segundo momento, ya en un segundo trimestre técnicamente hablando o temporalmente hablando. Y eso nos permitió tener menos resistencia, que los equipos tengan un mínimo viable de eventos de trabajo y que no lo entiendan como una reunión, sino como un espacio que puede darse muchas veces dentro de una semana. Que la cadencia no esté en función a una regla, sino que la cadencia esté en función a una necesidad. Entonces rompimos un poco esta forma que a veces tenemos de entender, por ejemplo, Scrum, de que al final del ciclo vamos a tener un espacio de review o de retrospectiva, ¿no? Se da cuando se necesite. Y creo que eso le imprimió una velocidad distinta a la organización y no había un manual de cómo hacerlo. Teníamos una especie de playbook que terminaba como dando más foco en la intención de las reuniones que en una agenda particular o en una estructura. Evidentemente los procesos de acompañamiento fueron más intensos para poder como elegir correctamente el cómo abordar. Nos equivocamos mucho en eso, mucho en el sentido de que de inspección y adaptación, ¿no? En ese sentido de nos equivocamos mucho, porque evidentemente vamos a ir conociendo el equipo y va como a ir ajustando. Regularmente nos tomó cerca de un año como encontrar la fórmula perfecta para cada uno de los equipos que venía trabajando.
Entonces, por un lado, por eso, algunos equipos como más técnicos tenían una estructura mental diferente y ellos, por ejemplo, si tenían, por ejemplo, les convertía el tipo de data, ¿no? La tribu de data tenía un modelo operativo, metodológico, llamémoslo así, exclusivo para la tribu de data. Y todos los equipos de la tribu de data tenían como esa estructura. En algunos otros equipos era completamente distinto la forma en la que el equipo A tenía su metodología, que el equipo B, que el equipo C, y lo importante era que funcionaran. Lo importante era que al final del trimestre los OKRs que se habían colocado se hayan alcanzado o estén cerca de alcanzarse. Para nosotros ese era nuestro criterio de éxito. No era que tanto habíamos como evolucionado o metodológicamente cuánto cumplíamos las ceremonias que teníamos, sino más bien, ok, nuestros OKRs de negocio bien estructurados, bien conectados con el sistema, cumplidos o validados, porque técnicamente los OKRs son una hipótesis de negocio, no es como algo que se tenga que cumplir, es algo que se tiene que validar, porque es una hipótesis generalmente hablando. Así que por ahí eso fue como los grandes retos, Andrés. Diría que el más difícil fue convencer a los líderes de que la forma más idónea de adoptar agilidad no era copiando un marco, ya como Safe, como Scrum, como Kanban, sino era como entendiendo las necesidades e ir como construyendo algo en función a eso, hacia la eficiencia de lo que hacían y no en función al cumplimiento de un marco de trabajo. Creía que eso fue como el reto más importante. Muchas conversaciones se alinearon en función a los OKRs y creo que eso fue principalmente lo más valioso dentro de todo el proceso que más o menos duró aproximadamente 2 años de inversión en esta organización particularmente. Por ahí nos dice, actualmente mi empresa está en ese proceso de cambio de mindset, se complica porque los equipos no están formados por personas al 100% dedicados al celular trading, lo conforman gerentes, jefes operativos, etcétera. Es muy desafiante para nosotros. Fue clave hacerlo acompañado de un agile coach y de un CEO que empuje y sea protagonista de este cambio. Muy bien, muchas gracias. Por ahí finalmente sugerencias, si alguno quiere como conocer un poquito más acerca de las posibilidades que tenemos en Linkokiar y poder como aterrizar conversaciones interesantes, les sugerimos algunas certificaciones que tenemos nosotros en nuestra cartera. Lo pueden ver en www.linkokiar.io. Ya, estas son las 6 que tenemos hoy en cartera. El Ignition es como una presentación de lo que es Linkokiar. El System Design está pensado en los skills para un facilitador. El Improvement está pensado en cómo mejorar este sistema. Si ya tengo que hacer mi organización, cómo lo hago más eficiente, cómo cambio la estructura pensando en mejorarla justamente. El de arquitectura está pensado en una implementación o en darle las herramientas a alguien que quiere implementar de manera diferente lo que quiere hacer en una compañía y ver como algunos casos de cómo lo hicimos con diferentes particularidades. El de Change Leadership para formar agentes de cambio y el de Evolution Model para entender cómo se mide un sistema a nivel organizacional en un proceso, llamémoslo de evolución por no llamarlo de madurez finalmente, ¿no? Entonces ese curso está como pensado en eso, están más que invitados por si alguno quiere participar en ellos. En nuestra página pueden tener muchísima más información. No sé si hay alguna pregunta final. Mil disculpas porque creo que nos hemos pasado unos minutos desde donde pensábamos que íbamos a terminar. ¿No? Ok. En las próximas horas va a estar disponibilizándose este video en nuestro canal de en YouTube. Pueden buscarnos como Link OKR, ¿ya? Y seguramente encontrarán esta grabación y las grabaciones de los otros webinars que hemos tenido. Están más que invitados a visitar nuestra página y tenemos todos los webinars que tenemos de manera mensual, de manera recurrente de nuestros trainers. Y pueden subirse a los espacios que tenemos de manera gratuita en el caso lo quieran hacer. Que tengan una excelente noche, que espero que haya sido interesante el explorar un poquito una forma distinta de trabajar con OKRs. Nos vemos el próximo mes y que tengan una linda noche. Cuídense muchísimo. Nos vemos.